Esto es el inicio de una ola de temas bastante intensos que se van a ir profundizando. Vamos a iniciar con lo más sencillo, lo más sencillo, lo que más se ve inicialmente, porque hay que tratar primero. No hay que dejar que esta infección progrese más, porque ahí ya se convierte en un caos, una ruleta rusa con la vida de familia. Para que sea más interesante, es un tema bastante amplio, bastante, son resumidos en resumen para que puedan entenderse un poquito, pero para que sea un poco más atractivo, háganlo más atractivo. Vamos a ir un poquito a la historia de esta gente. Mucha gente en la antigüedad, 1800 y pico, no tenía internet, no tenía celular, como decía yo, y que no tenía gran cosa, pero tenía su cabeza y tenían la inquietud de descubrir cosas. La poca literatura que existía se la comían, pero más que todo eran investigadores. Iban y hacían las cosas, practicaban las cosas como ellos creían que aparentemente eran. Entonces, este jovencito, un inglés que bastante inquieto, bastante letrado, le gustaba leer y escribir, se mete a estudiar leyes, y más se mete a estudiar leyes, pero con las leyes él estaba incómodo. Durante una autopsia en sus prácticas de leyes, le descubrió que lo que le quería era la medicina, así que de leyes se pasó a medicina. Y encima se hizo obstetra, ¿no? Entonces la parte de ginecobstetra. Entonces, pero en aquella entonces, los 1830 y pico y algo, cuando él ya estaba más jovencito, porque murió a los 45 de una infección tremenda. No duró tanto, pero mientras duró, allá pues no eran los hospitales como los conocemos, eran galpones, hacen unos galpones, unos tinglados, donde tiraban así las camas, unos pabellones largos. Y había dos galpones, uno que era como de la parte de la beneficencia y otro que era de los médicos. Los médicos eran los que atendían, pero ¿qué pasaba? Las parturientas se morían en el lado de los médicos, casi un 70% se morían por infecciones generales. Y en el otro lado donde atendían las parturientas eran las matronas en esa época que prácticamente eran autoridades en el tema de ginecobstetricia, se morían menos. O sea, un 20%, y a otro lado 70% se morían donde tenían los médicos, los que estaban practicando para medicina. Y este Ignaz cae ahí en ese hospital y vio esa barbaridad que estaba aconteciendo, se morían así, negaron, se infectaban y se morían las parturientas. Entonces, la muerte por perder era altísima. Y él, para cambiar esas cosas, vio que había un detalle. ¿Por qué hizo las comparaciones? Las parturientas no solamente venían de la casa, de su casa, y atendían los partos. En cambio, los médicos venían de disecar cadáveres, porque estaban aprendiendo medicina, eran estudiantes la mayoría, venían de disecar cadáveres y no se lavaban las manos porque no existía el concepto de germen. Así que no se lavaban las manos, y el uso de guantes no había, ¿no? Entonces, venían y atendían con esa mano directamente, por eso las infecciones eran aquí. Y este Ignaz descubre que lavándose las manos con una solución que accidentalmente también descubre, porque todo fue accidental en aquella época o por curiosidad. Entonces, una solución que con clorada, ¿no? Que se la combinaba con un poquito de agua, se lavaba, el hecho de lavarse el diente y disminuyó la tasa de mortalidad a menos de un 5%. Entonces, quiso hacerlo grande, no pudo. ¿Por qué? Porque en ese entonces era un pecado decir que existía bacterias, entonces este es un demonio, un satanás. Así que lo tildaron de loco, lo internaron en un manicomio, lo bañaban en agua fría, le daban laxantes, enemas y todo para que se olvide su locura. Pero el tipo se terminó trastornando, salió del manicomio, volvió al hospital y en una crisis de ansiedad y locura a los 45 años, él se cortó adrede con uno de los cadáveres disecando el que se cortó y hizo una infección y se murió. Pero sus estudiantes
siguieron el legado y posteriormente siguieron avanzando en el tema del lavado de manos y el tema de las infecciones, hasta que aparece en 1860 y algo, Pasteur, que ya él pone la teoría de los gérmenes. Entonces ahí ya, obviamente, lo que decía Ignaz muchos años atrás tenía mucha razón. Entonces de ahí se complementan los estudios y comienza a proliferarse. Entonces ya aparece otra gente ya un poquito más acuciosa, que igual por accidente comienzan a descubrir, como Joseph Lister, los antisépticos tópicos, ¿no? Lo mismo que por accidente comienzan a descubrirlo todo. Comienza que las heridas rociadas por esta solución se infectaban menos o no se infectaban. Entonces ahí surge el uso de los antisépticos tópicos hasta a raíz del ácido carbónico y el fenol, que eran tóxicos, ¿no? Obviamente, pero producían una dilución bastante grande, producían desinfección. Robert Koch, los postulados de Koch en esa época fueron bastante útiles, la elaboración de ciertos fármacos y vacunas, sobre todo, o ciertas normas para tratar algunas enfermedades. Malburne, cirujano que aparece en 1800 y pico, lo mismo, no fue famoso nunca casi Malburne hasta muchos años después, pero su técnica fue la que lo popularizó, pero a través de otras personas. No fue más que Treves, un cirujano de la realeza, bastante de la alta alcurnia, supuestamente. Malburne no era nadie, era nadie, así que no era conocido. Por más que opere bien, no rebotaba, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasó con Treves? Había un príncipe, Eduardo, que en una semana iba a ser coronado como rey, pero hizo un abdomen agudo, una apendicitis. Y Treves le dice, hay que operar, si no en vez de corona vas a recibir un ataúd. Así que lo convenció por unas cuantas coronas de oro, así que, y lo operó. Lo salvó y entonces se coronó Eduardo le salvó la vida y luego lo nombraron varón y qué sé yo, ¿no? Entonces popularizó la técnica de la apendicectomía que conocemos en nuestros días. Alexander Fleming, que ya complementó encima, mejoró más todavía, no solamente ya el lavado antiséptico, sino el antibiótico, ¿no? Que igual accidentalmente en el lavado donde él trabajaba, se iba coleccionando una sustancia bastante viscosa, pegajosa, donde no crecía germen, ¿no? Entonces él analizó eso y era un antibiótico. La penicilina. Y la va complicando, va apareciendo la gente que va estudiando la parte intrínseca del organismo, qué va sucediendo, por qué. Porque esto siempre la gente era preguntona, curiosa, iba investigando. Entonces, William Osler comienza a introducir lo que es la respuesta orgánica a la infección, ¿no? Entonces, ya ahí ya se complicó hasta nuestro día. Hay que entrar más postulados, entonces, donde Koch en 1800 y pico lo lanza en aquella época donde decía que el microorganismo patógeno sospechoso de existir en una enfermedad y no se encontraba en el enfermo sano, él agarraba al enfermo y le tomaba una muestra y lo cultivaba in vitro su sangre para que ese patógeno pueda después ser inoculado en un animal sano, y este animal sano despertaba la misma enfermedad, al cual otra vez le tomaba la muestra, lo centraba y resultaba el mismo microorganismo que había nacido originalmente como enfermedad. Entonces, de esa manera, como le digo, cerraba el ciclo y de esa manera una serie de tratamientos han podido ser utilizados. Bien, y entonces vamos a hablar con un proceso infeccioso. El proceso infeccioso entonces puede ser local superficial, local profundo o incavitario, pero no deja de ser solamente un proceso infeccioso o un foco infeccioso según los clínicos. Si el paciente tiene fiebre después de una cirugía, preocúpense porque la fiebre pueda venir de los pulmones por un proceso infeccioso respiratorio, de la vía urinaria infectada, de alguna otra infección en alguna parte del cuerpo. Si no es recién después del cuarto día postquirúrgico, puede usted sospechar que la fiebre puede ser consecuencia de su infección quirúrgica, de una infección quirúrgica.
después del cuarto día y hasta el 30 día de la cirugía, recién sospechen de que el culpable de la fiebre puede ser sugerida. Entonces, antes no, antes la fiebre puede ser por cualquier otra cosa. Esta clasificación bastante antigua, pero actualizada hasta el 2018, no ha cambiado bastante, solamente le han agregado algunas cositas, pero la clasifican limpias, contaminadas y sucias, ¿no? Donde una cirugía limpia viene a ser aquella cirugía donde el paciente es sometido a un procedimiento como la extracción de un lunar, la extracción de un tumor, sin ningún foco infeccioso en ninguna parte del cuerpo, sin enfermedades de base, no es diabetes, no es hipertenso, no es obeso, no es tabaco, no fuma, no bebe, no nada. Entonces, el tipo de extraterrestre, entonces, aún así, la tasa de infecciones puede ser hasta del 1%. Entonces, no, sin ningún tipo de infección, y obviamente en ambiente quirúrgico adecuado, con todo el material antiséptico, con todas las normas de asepsia y antisepsia y las técnicas quirúrgicas bien depuradas. Entonces, limpia, cirugía limpia, es la única. Y limpia contaminada es aquella que comienza con los mismos principios de la primera, pero durante el procedimiento el cirujano toca alguna estructura, una víscera hueca, intestino, vías biliares, vías urinarias, y entonces se contamina y la cirugía, por eso limpia contaminada. Y contaminada es aquella que ya comienza con un foco infeccioso, o es una cirugía de vías biliares, o es una cirugía intestinal, o es una cirugía traumática donde ya había algo de tierra, pero no excede las 3 a 4 horas de evolución del trauma. Y sucia es aquella que sobrepasa las 6 horas de evolución del trauma, ya tiene contaminación de sustancias externas, cuerpos extraños, o materia fecal, bilis, orina, no sé, ya una cirugía sucia, pero ya dice contaminada, todo lo que no debe ser. Acá hablamos de foco infeccioso porque al momento de pasar la clínica o pasar el turno de un paciente a otro colega, nosotros decimos al paciente ha estado presentando picos febriles a raíz de un foco infeccioso de un área superficial, o es un foco infeccioso en un área profunda, o es un foco infeccioso en un órgano intracavitario. Entonces, el foco intracavitario puede estar en el abdomen, puede estar en tórax, y profundo puede estar entonces en mediastino, puede estar en el columno muscular, óseo, y no está en superficie. Superficial, obviamente, piel, tejido celular subcutáneo, aponeuritis, ¿no? Hasta ahí llega la superficie. Más allá llega el profundo. Y más allá es el órgano intracavitario. Los factores que pueden afectar o incidir para que el paciente sufra una infección quirúrgica. Primero, las causas dependen del huésped, ¿no? del paciente. Las edades extremas son siempre propensas, ya que menos del año de vida el sistema inmunitario es inmaduro y después de los 60 el sistema inmunitario cae. Entonces, y si el paciente no toma sus recaudos, obviamente cae con algún tipo de inmunosupresión, y si el paciente es sometido a procedimientos quirúrgicos en esa edad y no ha tenido el digno de haber usted como cirujano corregir eso antes de la cirugía, el riesgo de una infección operatoria es altísimo, más del 50%. Enfermedades preexistentes. La Sociedad Americana de Anestesiología, entonces, hace mucho tiempo ya, y se ha representado a través del 2014, ha creado entonces una clasificación de los pacientes que van a dar ellos anestesia, ¿no? Se van a operar. Entonces, ASA 1 es ese paciente tipo cirugía limpia, no tiene enfermedades de base, una cirugía programada, una cirugía estética, una cirugía de un tumor, un lunar, sin infecciones previas, sin enfermedades de base. El paciente con signos vitales estables, laboratorialmente estable, o sea, el paciente sano. Y ASA 5 es ese paciente moribundo, puede ser que haya sufrido un accidente de tránsito, lo recogieron del medio de la cloaca porque allá cayó después de rebotar por el micro, entonces tiene salida de masa encefálica, tiene varias fracturas expuestas, traumatadora, traumatóraca, abdomen, etc. Y además que estaba revocado en el bajo, y
y así lo traen para la cirugía, ¿no? O sea, en masa 5, obviamente el riesgo de mortalidad es altísimo, elevadísimo, y eso es lo que uno puede expresar a la familia en caso de que el paciente fallezca durante el procedimiento quirúrgico, que uno está entrando con un paciente asa 5 grave, y si se muere no es culpa del médico, ¿no? Entonces, él no lo explica, todo probable que le echen la culpa, pero por eso, para eso están las clasificaciones, catalogan al paciente y con qué asa está ingresando, para hablar con la familia y explicarle los riesgos que puede haber. Diabetes, está por demás decir que un paciente diabético descompensado muy propenso a que un procedimiento quirúrgico se le complique. Y la complicación más común es una infección. La obesidad es lo mismo, ¿no? El tejido celular subcutáneo es propenso o es un campo de cultivo para las bacterias. Entonces, las infecciones quirúrgicas pueden ser bastante altas. Las operaciones abdominales que comprometan vísceras huecas, lo mismo. No es la norma, la técnica pre-quirúrgica durante la cirugía postoperatoria, se puede complicar la cirugía. Las lesiones malignas, la mayor parte de las lesiones malignas son crónicas y ya tienen una sobreinfección bacteriana debido a la cronicidad del cuadro, por eso los procedimientos quirúrgicos de la misma son propensas a la infección. Infecciones en sitios remotos. Si ustedes van a sacar un lunar de la cara, pero el paciente es diabético y encima tiene una gangrena en el dedo áreos del pie derecho, entonces primero tendrán, antes de sacar el lunar, tendrán que sacar el foco infeccioso que se encuentra en el pie, no lo vayan a sacar estando un foco infeccioso presente. Seguro que ese paciente se va a tomar la mitad del porcentaje de seguro que se va a complicar. Pacientes inmunocomprometidos, ya sea por medicamentos o por enfermedades, entonces lo mismo, propensos a cáncer, y hay que explicarles, si ustedes tienen que hacer un procedimiento quirúrgico en esos pacientes, explíquenle, lo más probable es que se infecte la herida, ¿no? Pese a estar retirado, lo más probable es que se infecte. Si ya no explican eso, el culpable es el médico. El uso de tabaco, el uso de alcohol, podemos decir que son factores que interfieren con la cicatrización, la fase de interfieren en la segunda fase de la cicatrización. Obviamente pueden, justamente en la época inflamatoria donde el paciente puede contraer infecciones cutáneas, ¿no? Ahí está la clasificación de ASA entonces de la anestesiología, donde ASA 1 conocida del paciente limpio y ASA 5 de 1, ¿no? Es el paciente que ingresa para una cirugía limpia, que no tiene enfermedades de base, que no tiene infecciones remotas, que entra clínica y laboratorialmente estable y que solamente se va a realizar un procedimiento limpio. ¿Alguien puede repetir lo que dijimos hace rato? Puede sufrir un accidente de tránsito, cayó el canal, se ensució con barro del canal, tiene además fracturas expuestas en múltiples miembros, trauma de tórax, cama de abdomen, salida de masa encefálica, pero tiene signos vitales. Entonces, vamos a proceder a un procedimiento quirúrgico, pero el ASA 5 que significa que se puede morir con la cirugía o la visitosis. Es un paciente grave, extremo. Se lo debe pasar todo. Y los factores exógenos, no solamente el huésped tiene la culpa, entonces los factores externos también interfieren en una infección de una herida. Duración de la operación, por ejemplo, cirugía que dura más de 3 horas, ya están cumpliendo las normas de esterilidad. Más de 3 horas de cirugía condiciona entonces a la sobreinfección de una cirugía en el postoperatorio. Duración de la hospitalización, los pre y los post. Actualmente se ha visto un aumento de la contaminación de pacientes por bacterias nosocomiales, ya que los preoperatorios están durando mucho. Se están internando los pacientes, pero hay fila para operarse. Entonces los hospitales públicos están saturados y más de una semana tardan en operarse porque está a la fila de 10 que ya estaba en cola. Entonces
muchas de esos a veces agarran enfermedades nosocomiales respiratorias y llegaron a tu quirúrgico ya con una infección sobrevenida que no había tenido antes. Entonces, eso condiciona la infección quirúrgica para la complicación operatoria. Perforación de los guantes. Y obviamente siempre la técnica de hacer antisepsia nos enseña a lavar con las manos durante cierto tiempo. Obviamente ya no usamos la técnica antigua tradicional donde el cepillado era la regla durante 6 minutos, creo, o 7, pero había microlesiones que más bien condicionaban que nosotros, digamos, enfermedades del paciente. Entonces no, ahora usamos el lavado común con un antiséptico, luego utilizamos antisépticos de protección posterior y el calzado de los guantes. Nosotros tenemos que revisar que los guantes estén intactos, ¿no? Los procedimientos de urgencia. Acuérdense que si el paciente no está respirando, está con una obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción de las vías aéreas lo va a matar al paciente en pocos minutos, ¿no? Entonces, 30 segundos, 40 segundos sin respirar, el paciente pierde la conciencia, y 3 minutos sin respirar comienza a haber una lesión a nivel encefálico, y más de 3 minutos hay edema cerebral y la muerte, ¿no? O hipoxia encefálica. Entonces, cuando hay una urgencia de ese tipo, las normas de asepsia y antisepsia se acaban, ¿no? Entonces, usted agarra si está en la calle, el paciente se atoró y no está respirando, entonces, si no funcionan las maniobras de ELIPS tradicionales, usted agarra un cuchillo con corriente de la calle y lo limpia con su mándalo y le hace un hueco en el espacio picotiro, le pone un tubo ahí que pilló por ahí, con la boca, lo revienta, excelente, ¿no? La infección es lo de menos ahí, se está muriendo, ¿no? Por eso las normas de asepsia mueren en un paciente con urgencia, con emergencia. Primero salvar la vida, la infección del paciente. Contaminación por el aire, lo mismo, ¿no? Se exige que los quirófanos tengan un flujo de aire laminar y que los aires acondicionados no estén puestos a margen por encima de 45 centímetros en el piso, no en el techo, no ventiladores porque hacen un flujo turbulento y contaminan todo. ¿Qué síntomas? Esto siempre se le pregunta a los internos residentes y siempre se esconden detrás de la puerta. ¿Cómo reconocemos una infección entonces en un sitio operatorio? Primero, tiene que haber pasado más de 4 días. De 4 días para adelante, si puede haber un proceso de infección, pues el paciente además tiene fiebre, y tiene signos locales de infección. ¿Cuáles son los signos locales de infección? Calor, rubor, tumor en la zona de la herida, ¿no? Para decir. Y además encima una secreción purulenta o cero purulenta que sale por los bordes de la herida. Entonces, de esa manera va a poder reconocer clínicamente, objetivamente, que el paciente está presentando una infección local en la herida. Cuarto día de la cirugía o más, pero no menos. Si el paciente hace fiebre, pero menos del cuarto día, la fiebre puede ser por problema respiratorio, urinario, o qué sé, menos solitario, ¿no? Bien, aquí entonces el diagnóstico, para recapitular, el diagnóstico entonces clínico, vamos a ver las lesiones en la herida después del cuarto día de la operación. Factores asociados que tenga el paciente, obesidad, tabaquismo, diabetes, inmunosupresión, etc. Exámenes de laboratorio que van a corroborar un aumento de la serie blanca. Y si es que el paciente lo debemos encontrar en forma tardía, vamos a encontrar que hay compromiso de otros órganos. Entonces, los estudios de laboratorio vamos a tratar de dilucidar qué órganos más están comprometidos. El cultivo y antibiograma de la secreción es un procedimiento que ustedes no pueden obviar al momento de hacer diagnóstico de una infección. Si hay una infección del sitio operatorio, lo primero que tienen que hacer es, y peor si hay secreción saliendo de la herida, es tomar un pedazo de esa muestra, de esa secreción y cultivarla, ¿no? Eso en 3 días nos va a dar como resultado qué germen es y a qué antibiótico es sensible. Por si nosotros estamos pelando con el antibiótico que hemos utilizado en la empírica, con eso vamos a corregir después en 3 días y acomodarnos en el estudio. Los exámenes imagenológicos nos sirven para, desde
una resonancia, ya sea contrastada o no, nos sirve entonces para dilucidar las lesiones profundas, que no vemos de forma superficial. Pueden haber, como les digo, infecciones superficiales, que las vemos, infecciones profundas que se encuentran por debajo del plano poliológico, en la parte muscular u ósea, no la vemos en superficie, para eso están las imágenes, y o en órganos, o en cavidad, ¿no? Ya sea en tórax o intracraneales o mediastinales, no las vemos. Esas infecciones se detectan solamente por estudios de imagen. Y la biopsia de los bordes en caso de lesiones tumorales malignas o premalignas, entonces en caso de la duda, la biopsia no es bastante útil. El tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, muchos recomiendan el uso de antibiótico empírico antes de obtener el resultado del cultivo antimicrobiano, que tarda unos 3 días más o menos, y ya nos hemos retrasado. Peor si el paciente ya se encuentra en un estado crítico infeccioso. Entonces, el uso de antibiótico de forma precoz, empírico, para gram positivo, gram negativo y anaerobio se recomienda, ¿no? Además del tratamiento de la lesión de la herida, con drenaje amplio, nefrectomía, drenaje de la colección, si es que hubiere, y las medidas higiénicas dietéticas, la nutrición adecuada del paciente, hidratación o control de la bulimia del sueño. Lo ideal siempre es prevenir, ¿no? Y para la prevención ya hemos mencionado varios aspectos donde hay que tener en cuenta si el paciente tiene o no factores condicionantes para una infección, tiempo prolongado de cirugía, el tipo de cirugía, y tomar nuestros recaudos previos al procedimiento quirúrgico para minimizar entonces estas complicaciones postoperatorias. Si nosotros no tratamos adecuadamente esa infección local, ya sea superficial, profundo o intracavitario, pero aún sigue siendo un foco local, y tardamos en llegar con nuestra ayuda, ese foco que inicialmente inicia en un área determinada del cuerpo, por vía hematógena, entonces los gérmenes o las toxinas del germen viajan y van a sembrarse en otros órganos, ¿no? Y van a complicar al paciente y van a tornarlo séptico, y posteriormente van fallando los órganos de forma secuencial, y el paciente puede llegar al estado de coma y la muerte. Vamos a ver algunos casos, algunas enfermedades críticas que nosotros manejamos en los hospitales. La gangrena es una enfermedad que diario se recibe en el Hospital San Juan de Dios pacientes con algún tipo de gangrena. Y las causas son varias, ¿no? Ahí tenemos por lesiones graves, por ejemplo, un traumatismo que compromete la vascularización de un miembro o una zona de la piel, en cuero cabelludo, en cualquier zona que comprometa la vascularización. Esa zona comprometida va a dejar de recibir irrigación y se va a necrosar, se va a morir, se va a gangrenar, ¿no? Entonces, la gangrena es la putrefacción del tejido, ¿no? Puede ser superficial, y puede ser profundo, puede ser local o puede ser total. Puede sobrevenir la proliferación bacteriana en medio de un proceso de necrosis, sí. Gram positivo, gram negativo, anaerobio, los clostridium, ¿no? Que están presentes en la gangrena gaseosa, sobre todo. Aparte de las lesiones graves, puede haber problemas de circulación de la sangre por problemas microvasculares. La diabetes es una condicionante de esa. Tipos de gangrena. El tipo de gangrena es muy importante porque aquí hay un resumen de una variedad de gangrenas que existen. Pero la gangrena seca es bastante común, por si acaso, por la devascularización de un segmento del tejido, y el tejido, y si no se ha sobreinfectado con bacterias, ese tejido tiende a irse muriendo, pero se va secando, porque no está recibiendo la irrigación adecuada. Y se va secando, entonces se constituye un pedazo de tejido muerto, seco, ¿no? Revitalizado. No produce tanto dolor, ¿no? como cuando ya sobrevive la infección bacteriana. En el caso de las gangrenas húmedas, donde ya hay proliferación de bacterias
gram positivo, gram negativo o anaerobio, entonces esa gangrena húmeda va a producir un olor fétido característico de un cadáver en descomposición. Las bacterias van haciendo su trabajo y el tejido entonces va también produciendo, como la irrigación es normal, entonces va produciendo las características hipersecreción en la zona, ¿no? Así tenganlo traslado, estudiado con una contaminación bacteriana y luego el color de la piel va variando según el tiempo de evolución y obviamente el progreso de la microsis de la gangrena también a través de la microvasculatura sigue avanzando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo dependiendo de dónde se encuentra. La gangrena gaseosa, cuando ya interviene el Clostridium perfringens, son clostridios entonces que producen gas en la herida y al igual que la gangrena húmeda va avanzando a través de la microvasculatura y el tejido graso de la zona y el tejido fibrótico y van muriendo todo lo que va comprometido. 1 a 1.5 milímetros por día creo que avanza, no por hora decían que avanzar, pero no. Es difícil calcular exactamente, pero el progreso es bastante rápido de la gangrena, ¿no? La gangrena de Fournier, ¿por qué se llama Fournier? Es la misma gangrena que puede haber en un miembro, en la cara, en la cabeza, en donde esté, pero se llama Fournier porque compromete órganos genitales y el periodo. Y la gangrena de Mégane, que es la gangrena que ocurre en un sitio quirúrgico, un sitio operatorio, ¿no? Primero una fase necrotizante y luego eso va muriendo el tejido y se va convirtiendo en tejido gangrenario. Los mismos factores de riesgo que pueden ocasionar una infección, entonces, igual la diabetes, enfermedades a nivel de la microvasculatura, lesiones graves, quirúrgicas, el uso del tabaco, la obesidad, inmunosupresión, medicamentos o drogas que inducen la saturación. En el COVID, que está bajo estudio todavía, hubo un porcentaje de médicos, no sé si en Italia, en Inglaterra, que hicieron, y vieron que había cierto grado de compromiso o gangrena en pacientes con COVID. No sé si tenían enfermedades de base, otras enfermedades de base. Está en estudio. Se acabó la pandemia. Entonces, el diagnóstico es clínico, hay que reconocer el cuadro clínico gangrenoso. Para eso hay que ver la gangrena, cómo se va comportando y el tejido va necrosándose a medida que el tiempo pasa. El cultivo anteriorama de las secreciones no se ve siempre, la biopsia del tejido tampoco. Los estudios imagenológicos son útiles cuando las lesiones son profundas y comprometen daños profundos. Hablamos de piel, celular, subcutáneo, hasta la poneurosis, ¿no? Es superficial, más allá de la poneurosis, músculo, hueso, ya es profundo, o intercalitario. Una pequeña imagen para mostrar cómo se ve entonces una gangrena. Primero hay que reconocer imágenes normales donde en cualquier parte, en la única parte donde se acepta aire en una imagen es en la parte respiratoria del pulmón o en las asas intestinales, no hay más. Si ustedes ven aire en otra zona que no es asa intestinal y no es pulmón, ya hay algo anormal, ¿no? Entonces, entre medio de los músculos, en el espacio intersticial, la presencia de aire, burbujas de aire, es lo más probable que el paciente esté usando con una gangrena, ¿no? Ese proceso infeccioso con bacterias que producen esas burbujas de aire, y una de esas es el Clostridium, ¿no? El tratamiento entonces va a ir según el tiempo de evolución en la que ustedes hayan encontrado la gangrena. Puede ir asociado entonces la cirugía, el tratamiento clínico y hay otras medidas que pueden utilizarse como medidas de soporte para minimizar los daños colaterales que puede ocasionar la gangrena, ya que la amputación no solamente puede ser un dedo, sino puede ser todo un miembro y nosotros o el paciente a veces no es muy afín a amputarse o a quitarse un segmento del cuerpo, entonces requiere
la menor parte posible, ¿no? Entonces, para eso existen las alternativas, la oxigenoterapia hiperbárica, el uso del larva, es decir, hay una serie de tratamientos alternos, ¿no? Para minimizar el área de amputación o debilidad. Entonces, el tratamiento, el debilidamiento significa sacar la piel necrosada, ¿no? Y depende de la profundidad, vamos a ir sacando todo el tejido necrosado, puede llegar hasta planos musculares profundos. La amputación de un segmento, si es que hay compromiso de un dedo, una mano, un brazo, una pierna, un pie, la nariz, la oreja. Estas zonas que van a posteriormente ser manejadas adecuadamente, pero van a dejar un área cubierta importante. Y esa área cubierta tiene que ser tratada. Y generalmente ya la cirugía reconstructiva, la cirugía estética reconstructiva, se encarga entonces de manejar ese tipo de lesiones. Aquí les decía que hay tratamientos coadyuvantes alternos que pueden utilizarse al mismo tiempo que se hace la cirugía, que se hace la limpieza. Puede someterse al paciente a ciertas horas durante cierto tiempo a sesiones de oxigenoterapia hiperbárica. ¿Para qué? Para hiperoxigenar esa sangre, y se habla de que la oxigenación en la sangre disminuye la proliferación bacteriana y fomenta la proliferación de tejido sano, entonces mejorando así la cicatrización o el área necrótica en estas áreas adrenales, ¿no? Puede ser bastante útil y minimizar así el área. El uso de terapia con gusanos también se ha visto en algunos casos, por ejemplo, en áreas donde la amputación es bastante terrible, por ejemplo, en genitales, digamos, el paciente lo último que va a aceptar es la amputación, ¿no? Entonces, el uso de las larvas, que se va a comer toda la necrosis del tejido, respetando las áreas sanas, puede dar como resultado una área libre de necrosis, que va a haber una zona de estrangulación, que posteriormente puede ser candidata a injerto. Pero el tratamiento es bastante duroso, bastante largo, y las larvas se cambian cada 3 o 4 días, no se deja más tiempo las larvas porque después del quinto a sexto día eclosionan como moscas, así que las mosquitas, la Felicia sericata o Lucilla sericata, pueden utilizarse sus larvitas obviamente en criadero en forma estéril para la limpieza de la actividad micróbica en zonas difíciles de abordar, porque la educación muchas veces no es recomendable. La paciente necrotizante, esta es una infección que puede comprometer planos superficiales y profundos. Proceso infeccioso por gérmenes gram positivo, gram negativo o anaerobio, que van a colonizar en piel a raíz de una herida quirúrgica o no, y van a ir avanzando rápidamente a través de las fases aponeuróticas o musculares. El problema es que puede llegar a la gangrena del miembro o de la zona afectada, donde uno tiene que debridar o retirar bastante tejido malestar. El tratamiento, entonces, igual uso antibiótico no precoz, puede utilizarse en la cámara hiperbárica. Al mismo tiempo, quirúrgicamente, si existe alguna zona necrótica bastante importante, tiene que retirársela para que el foco infeccioso necrótico acabe ahí y el tejido sano comience a revitalizar el tejido sano. Y el mantenimiento circulatorio y la nutrición del paciente siempre en un proceso infeccioso, no se olviden de la nutrición. No lo nutren adecuadamente a su paciente, el hipercatabolismo con un proceso infeccioso no le da tiempo a regenerar tejidos sanos, peor se está desnutrido. La nutrición es lo más importante, entonces, además de la otra medida posterior. ¿Por qué se abren o se separan las heridas? Primero, los factores de riesgo que pueden haber: pacientes inmunosuprimidos, pacientes desnutridos, pacientes menores de 1 año o mayores de 60 años con inmunidad disminuida, o pacientes que ya son inmunosuprimidos por otra
causas, y todos los desnutridos se van a ver, ¿no? Entonces, la proteína, la albúmina circulante y la proteína total tienen que estar por encima de 7 o 8 y por encima de 3.5 solo la albúmina, ¿no? Para que un postoperatorio pueda cicatrizar adecuadamente. Entonces, si está por debajo de eso, un paciente desnutrido, tienden a abrirse, por más que ustedes hayan utilizado el hilo adecuado, con la técnica bien depurada de sutura, igual se pueden abrir si el paciente no cuidado los factores intrínsecos del paciente sobre la cicatrización. ¿Qué hilo normalmente utilizamos en una sutura? Digamos, los bordes, yo saqué un tumor que había aquí al medio y me quedaron los bordes así bien separados. Y aquí en la frente, entonces, y así porque bueno, la frente puede tirar todavía, ¿no? Existen zonas menos flexibles, como el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es bastante rígido. Si ustedes sacan una lonja de cuero cabelludo de más de 1 centímetro, es difícil que ustedes la puedan suturar en una sola instancia. Difícil que ustedes puedan hacer eso. No sé, lo mismo la pirámide nasal, lo mismo ocurre en la parte posterior de la oreja. Es bastante rígida la piel, no es rígida. En otras partes sí, cuello sí, párpado sí, frente sí, menos cuero cabelludo y la oreja y la nariz. No. Entonces, para ello ustedes tendrán que tomar otras medidas como injertos cutáneos, rotación de colgajo, etcétera, una serie de artimañas quirúrgicas para poder cerrar adecuadamente y que no te quede la sutura tensa, sino al primer estornudo se vuelve, ¿no? Y no le da el tiempo de cicatrización adecuado. Después de 10 días, 12 días de haber aproximadamente recién comienza a cicatrizar, ¿no? 10 días, 12 días de la cirugía. Pero si usted lo ha dejado tenso eso así, porque no le daba, no estiraba y queda así medio separado, entonces al primer estornudo, porque le digo, esto tiende a abrirse, eso se llama dehiscencia de la sutura, ¿no? Esta dehiscencia va a llevar como consecuencia infección tecidural. Otros factores, pero ya en cirugías abdominales o torácicas, ¿no? Es el aumento de la pía, ¿no? Por encima de 5 milímetros de mercurio, la pía aumentada, y entonces cualquier herida que haya a nivel de abdomen con esa pía aumentada tiende a abrirse, ¿no? ¿Qué es la pía? Presión intraabdominal. Presión intraabdominal. ¿Cómo se mide la pía? Ya lo vamos a ver. El EPOC, otra condicionante, el paciente tosedores crónicos, por alguna causa, entonces el paciente tiene un EPOC y cualquier lesión que pueda haber a nivel de cuello, a nivel de tórax, a nivel de abdomen, tiende a abrirse. El uso de medicamentos, como corticoides o AINE en forma crónica, lo mismo. Y las enfermedades que ya hemos mencionado que pueden condicionar ya sea las curaciones deficientes, ¿no? Normalmente las únicas heridas que se abren, que se tocan, que se derriban son las heridas infectadas. Las que no están infectadas solamente se bañan por encima con agua y jabón y se les rocía un antiséptico, no se suchan, no se También escuchamos mucho hablar de Eutelemum. Eutelemum es todo un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo por los gérmenes gram positivos generalmente. No es quirúrgico, el tratamiento es clínico generalmente, ya que no hay colección, no hay necrosis, no hay nada que sacar de ahí. Un proceso indurado, pues, tiene todas las características de un proceso inflamatorio, ¿no? Hay calor, dolor, tumor, pero no hay colección. Entonces, el tratamiento es fundamentalmente clínico. El uso de antibióticos, entonces, para por la gran positiva muchas veces es suficiente, pero a veces hay que suplementar con alguna otra medicación, ya que hay mucha resistencia a los antibióticos. Actualmente la gente toma antibióticos por cualquier cosa, ¿no? Entonces van creando resistencia.
resistencia a los antibióticos también es tan positivo, y tenemos que suplementarlo con otro tipo de medicamentos más potentes, o si no, otros medicamentos que le den aumento o energice el primer medicamento. El flemón puede ser el primer paso a un absceso, no es muy parecido. Clínicamente ustedes lo van a ver, dolor, calor, tumor, parece un absceso, pero la diferencia es que no hay colección. Entonces no hay una zona fluctuante en la masa tumoral. Entonces, el absceso ya es cuando hay una necrosis del tejido y hay una colección líquida que se va a formar en su núcleo o en su interior. Entonces, ahí ya quirúrgicamente que dice acceso drenado, acceso curado, no está tan lejos, la verdad. Hay que drenar, hay que limpiar, hay que curar. Y obviamente, justamente los pilares del tratamiento del absceso son una buena curación, el uso de un antibiótico y la nutrición adecuada del paciente. El uso de drenaje de forma terapéutica es bastante útil, sobre todo si los drenajes son profundos o cavitarios, ¿no? Entonces, si ustedes agarran y lo drenan una cavidad, y es profunda la cavidad, pero lo drenan y no dejan drenar, ¿qué va a pasar? Los tejidos superficiales tienden a cerrarse y el acceso interno otra vez vuelve a formar. Entonces, el uso de drenaje de forma terapéutica para los drenajes profundos es la regla, ¿no? Siempre dejen drenaje en acceso profundo. Los accesos superficiales pueden dejarlos abiertos, marsupializados, a cielo abierto, y con las curaciones diarias que ustedes le van a dar es suficiente, no necesitan drenaje, pero los profundos sí. La celulitis es un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo. La celulitis es una enfermedad que prolifera bastante rápido, en 12 a 24 horas. De tener 1 centímetro puede agarrar y tener una superficie de más de 20 o 30 centímetros, ¿no? Ya que avanza por el tejido linfático y celular subcutáneo y la parte de microvascularización de la zona se va comprometiendo, ¿no? Entonces, porque hay un proceso inflamatorio tan rápido, tan agudo, que prolifera las bacterias y la inflamación hace que la microvasculatura sufra y puede llegar a la necrosis y a la gangrena, ¿no? Pero hay que evitar que llegue a eso. El uso de antibióticos, el tratamiento de la celulitis es netamente clínico inicialmente, ¿no? Hasta que no presente áreas de gangrena. Es clínico el uso de antibióticos, entonces para gran positivo, gran negativo y anaerobio, lo mismo. En la regla, la hidratación, la nutrición adecuada del paciente. El uso de la cámara hiperbárica también puede ser útil para este tipo de trastornos, ya que pueden ser tan masivos, tan intensos, que el paciente necesita un tratamiento rápido de disminución del área de compromiso. Sobre todo si se presenta en áreas tan complicadas como la cabeza y el cuello, puede estar en cualquier parte, ¿no? Pero puede estar en cualquier parte, ¿no? Pero el forúnculo. El forúnculo entonces es un proceso inflamatorio infeccioso también, pero de los folículos pilosos y sebáceos que se encuentran fundamentalmente en la cara, cuero cabelludo, parte superior del tórax y parte superior de la espalda, ¿no? El dorso. Se manifiesta por alteraciones hormonales y el consumo de algunos medicamentos también que alternan la función hormonal. Debido a la proliferación de uno de los folículos, entonces la proliferación de bacterias en la flora superficial, gran positivo generalmente, hacen entonces que eclosionen estos volcanes, por decir así, en ciertas áreas, y sobre todo en las áreas más peligrosas que existen, que es la zona de la pirámide nasal, la zona del párpado y la región interior de la frente. El dreno linfático es hacia el sistema del centro longitudinal del cerebro y puede ocasionar una encefalitis o una meningitis comunitaria debido a la bacteria o las bacterias. Hay dolor, rubor, picor, puede haber ganglios centinelas según la zona. Si es un cuero cabelludo, los ganglios
facial, también puede estar sus maxilares, auriculares, si nos va a depender de la zona para el área gastrointestinal. El tratamiento clínico quirúrgico con drenaje del forúnculo, el uso de antibióticos entonces para los gérmenes adecuados, y las curaciones continuas, ¿no? Ya. Esta es la zona de la muerte que le llaman, ¿no? La zona de la pirámide nasal, la zona paranasal, la inferior de la frente, que es donde salen estos folículos, y donde procesos infecciosos aquí que se derivan hacia la parte encefálica pueden ocasionar una encefalitis. Mucho hablamos del drenaje. ¿Qué es el drenaje entonces? El drenaje no es más que un aditamento en un objeto que nos va a servir entonces para poder retirar una colección de alguna área profunda, o si no, como una medida de seguridad para evitar que se coleccione en una zona profunda material líquido, ¿no? Para que nosotros usemos un drenaje tiene que tener estas características. Uno, que no se adhiera a los tejidos, ¿no? Porque si se adhiere al tejido, ¿qué va a pasar? Ustedes lo meten profundo, quieren sacarlo después de 10 días y ese drenaje no va a salir porque se prende. Puede salir con un pedazo de tejido o directamente se parte el drenaje y queda un pedazo de drenaje adentro. Entonces, no se tiene que adherir al tejido. Flexible, tiene que ser flexible porque si es rígido, ¿qué sucede? Si ustedes lo ponen el drenaje aquí en el cuello y es rígido, va a significar que se mueva, va a switchar otras estructuras vecinas y va a tener lesiones por el drenaje, no puedo sacar una cavidad lo mismo. Entonces, tiene que ser radiopaco. ¿Por qué? Porque si ustedes lo han puesto en una zona donde hay una cavidad vecina, el drenaje puede caerse hacia esa cavidad. O si no, puede salirse, no lo vemos. Y si no lo vemos, ¿dónde está? Una radiografía le hacemos al paciente y así vemos si está por ahí metido, lo vamos a ver. Y si no está, es porque se sale. ¿No? Por eso es radiopaco. Estas son una clasificación de por qué podemos utilizar los drenajes. Según la característica del drenaje, puede ser en forma de una laminita de látex o de silicona, o en forma de un tubo siliconado, flexible, ¿no? Radiopaco. Por su finalidad puede ser profiláctico o terapéutico. Profiláctico es si yo saco un tumor submaxilar bastante sangrante y tengo el riesgo de que la zona, porque es muy irrigada, puede coleccionar sangre o puede coleccionar linfa y hacerme un hematoma postoperatorio y después se me va a observar y se va a complicar. Para evitar eso, en forma profiláctica yo le dejo un drenajito ahí, ¿no? Para que la colección se vaya saliendo hacia afuera hasta darle tiempo a los tejidos de que realicen su proceso de cicatrización. Y luego retiro el drenaje y no hay problema. Y terapéutico es que voy a drenar un absceso, ¿no? Entonces dreno el absceso parcialmente, como ya no puedo más, entonces dejo el drenaje para que siga drenando. Por su mecanismo de acción puede ser simple, pasivo o activo. Pasivo sería el drenaje tubular que voy a dejar o el drenaje laminar que voy a dejar para que por la simple gravedad sobre los tejidos internos salga la colección que estaba adentro, ¿no? O no se forme la colección de adentro. Nada, hay pasivo, lo dejo hacia afuera, solamente lo tapo con una gasita así. Y activo es si a ese drenaje le adhiero un sistema de succión o vácuo, ¿no? Entonces, con un sistema aspirativo externo voy a succionar lo que esté adentro. Eso es activo. Por su extensión pueden ser un solo drenajito a una zona limitada o puede una zona bastante grande, amplia. En el caso de hay una cirugía estética que hace una dermolimectomía, donde la zona cubierta es bastante grande, amplia. Entonces ahí se deja un drenaje multilaminado, ¿no? Para que vaya, y encima lo hacemos activo, ¿no? Para que succione las colecciones y no se vayan a formar colecciones. Puede ser mixto, puede ser un drenaje, puede ser múltiples drenajes. Y por el tiempo de estadía temporal y definitivo. Temporal será, generalmente son temporales, ¿no? Mientras dura un proceso infeccioso o una cuenta. Pero definitivos en procesos temporales, ¿no? Terminales.
hablamos de drenajes pasivos laminares, entonces el drenaje de Penrose es el más común. Se deja esa laminita, sobre todo si la lesión estaba en planos superficiales, ¿no? Y en el tejido celular subcutáneo hasta polirosis, hasta ahí, Penrose. Dura si las lesiones son más profundas, cavidades, donde los planos musculares tienden a comprimir el Penrose, pues ya la lámina no va a funcionar. Entonces dejamos un más rígido que el tubular, pero es más rígido, pero tampoco es rígido, es flexible. Un sistema aspirativo podemos agregarle, hacemos el sistema aspirativo de vacuum, entonces puede ser mecánico o eléctrico, ¿no? Entonces, pero un sistema que va aspirando todo el tiempo en nuestro propio ramo hasta que el paciente presente su recuperación. Y una bibliografía para que lo tienen por ahí. Y bueno,